Bienvenidos, nerdos, a un capítulo más de Nerds y Nota Nerds. ¿Cómo estás, John? ¿Cómo va Muy todo? bien, muy bien. ¿Y tú, Ale? Bien También acá, bien, pasándola. dispuestísimo. Pues bueno, hoy tenemos un episodio bastante interesante que seguro les va a gustar. Si son fanáticos de los videojuegos FPS, este va a ser uno de sus capítulos favoritos. Pero antes que nada, vámonos a la realidad. La realidad. Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition ya tiene fecha de salida. Después de varios retrasos, por fin Square nos aclara la salida de este título tan esperado desde el año pasado. Será en agosto de este año cuando podremos gozar de este título que vio la luz en el GameCube hace ya una buena cantidad de años. Un nuevo dungeon y un nuevo jefe nos estará esperando en PlayStation 4 y Nintendo Switch próximamente. Jueves 4 de junio 3 pm, márquenlo en su calendario, porque será el momento de conocer el futuro de videojuegos que nos traerá PlayStation 5. Al parecer tanto secretismo por fin será levantado y podremos conocer lo que esta consola de nueva generación nos tendrá preparado en cuanto a títulos y quizás nuevas IPs. El Erizo Azul regresa con una secuela. A pesar del pésimo recibimiento en sus inicios por culpa de un modelo en 3D que nos mostraba un Sonic más parecido a una rata que a un erizo, la película al final tuvo un muy buen desempeño en la taquilla. Esto permitió que Paramount y Sega Sammy anunciaran el pasado jueves que la segunda parte está en preproducción. 4 horas de puro estudio Ghibli. 10 años con Hayao Miyazaki es el título del documental dividido en 4 partes que nos relata las obsesiones e inspiraciones del bien llamado Walt Disney japonés. Y lo mejor de todo es que se encuentra gratis en el sitio de la cadena japonesa NHK. Felicitaciones a Elon Musk, al final lo logró. El sábado 30 de mayo de 2020 será recordado como el día en el que el primer vuelo de una compañía privada pone a personas en órbita. Bob Behnken y Doug Hurley son los dos astronautas veteranos que pilotaron la nave Crew Dragon para llegar a su destino final, la Estación Espacial Internacional. ¡Súbenos, Scotty! Bueno amigos, ya estamos de regreso de la realidad y seguramente se estarán preguntando qué pasó con Lalo, por qué no está, por qué no vino. Y pues bueno, lo más importante es explicarles la situación de primera mano y que no haya especulaciones ni ningún tipo de rumores ni nada. Y la situación es la siguiente, desafortunadamente la esposa de Lalo está en su casa sufriendo de COVID. Se contagió de una manera muy particular, ella no estaba saliendo, el que salía era Lalo a comprar las cosas y pues todo indica que Lalo fue el que se trajo el bicho para dentro de la casa y la contagió a ella, y tanto él como su hijo están como asintomáticos ahorita. Entonces, pues bueno, nos pidió de favor que les avisáramos que pues todo está bien, que afortunadamente su esposa se encuentra dentro del porcentaje de personas que cuidándose y quedándose en casa lo logrará sopesar y no pasará a mayores consecuencias, pero sí darles un poco esto de indicativo para que se cuiden, para que se sigan quedando en casa en la medida de lo posible, tomen precauciones, no bajen la guardia a pesar de que ya va a iniciar la nueva normalidad. Eso no quiere decir que ya se levanta todo, quiere decir que hay que seguirse cuidando, que se reactivan actividades económicas poco a poco, como ha dicho el gobierno, y que hay zonas que todavía no lo van a hacer, principalmente la CMX es una de ellas, entonces nos corresponde decirles pues que esto está sucediendo, que es real, que ya nos pasó a Cuídense, nosotros, entonces síganse cuidando. cuídense mucho. Pero bueno, el programa de hoy tiene que ver precisamente con este videojuego maravilloso de la compañía Valve que se llama Half-Life. ¿Qué tal, ¿Qué tal? ¿Qué saga tan más extraña, pero tan buena? Es un Yo me grandioso acuerdo, videojuego. yo me acuerdo que justo en ese tiempo, pues estaba como que muy fresco el recuerdo del Doom en Exacto. primera persona y todo el mundo jugaba a Doom y demás. Y de repente, bueno, pues como que deja de haber ese boom, ¿no? Hasta que llega Half-Life con una jugabilidad pues bastante buena, unos gráficos muy diferentes a los del Doom, ya más estilizados, menos Bueno, pixeleados. o sea, sí, pero también no olvidemos que hay unos, digamos, predecesores espirituales del Half-Life, que no solo era Doom, también teníamos maravillas de videojuegos como Heretic, como Exen. Que al final es exactamente la misma fórmula del Doom. El Doom, yo siempre lo Exactamente. dije, el Heretic era el Doom, pero en el Con medievo, magos en el ¿no? medioevo. Y también teníamos otra maravilla que era Rise of the Triad, que estaba fantástico ese videojuego. Era una historia completamente distinta, en un mundo igual, diferente. Obviamente también tenemos el Wolfenstein,
que también era maravilloso en su momento. Claro. Pero bueno, el Half-Life se vuelve principalmente el videojuego por excelencia de finales de los 90s, del first person shooter, y deja toda una herencia que después retoma videojuegos como Halo, y bueno, Gears of War, Call of Duty, Call etcétera, of Duty, etcétera. sí, exacto. O sea, toda la herencia espiritual que deja el Half-Life es enorme y es un parteaguas para volver a este tipo de modos de juego, ¿no? Estamos entendiendo que el Half-Life, el primeritito de todos, comienza en el año 1998. Y en 1998, este videojuego, pues lo que hace es, a través de Valve y de este simbolito de lambda que es muy característico, pues nos traen una serie de aventuras de la vida de un personaje que es Gordon Freeman, que hacen ver el mundo de una manera distinta. Irónicamente, hay una serie de experimentos con tecnologías alienígenas que se le salen de control por completo, y ahí es donde empieza toda la historia, ¿no? Es muy curioso mencionar y hablar de Half-Life ahorita por la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Que ahí, por ejemplo, es interesante, ellos trataban de ver qué onda en esta instalación militar ultra secreta. Bastante interesante cómo comienza, porque al final es algo, la tienes que regar, forzosamente la tienes que regar para que la historia comience, ¿no? Y es cuando Gordon Freeman abre el portal que comienza a transportar seres de como planeta o dimensión Zen, ¿no? Y que Estos comienza... que tengo aquí. Exacto, y que comienza a irse como medio rara la historia, porque por un lado, tienes enemigos alienígenas, y como Gordon Freeman te comienzas a interactuar con todos, policías, todo el mundo te ayuda, ¿no? Hasta que de repente avanzando el juego ya ves otros aspectos de la historia, y que tocando ya los otros que seguirían fue un gran conector, ¿no? Que a mí me gustó mucho cómo manejaron la historia dentro del primer Half-Life, Gordon Freeman, en la segunda entrega, que era Opposite Force, que era Adrian Shepard. Ajá. Y después viene Barney Calhoun, que ahí es como que se abarcan, ¿no? Los 3 capítulos de lo que sería la saga de Half-Life 1, que está increíble. A mí me gusta mucho porque todos ocurren en el mismo tiempo. Que es básicamente un poco como esta idea narrativa multitudinaria de mientras Gordon Freeman estaba haciendo una cosa, este otro personaje está haciendo otro. Que eso, o sea, si nos damos cuenta, también ha permeado en narrativas en el cómic, como por ejemplo en The Walking Dead, eso también pasa, ¿no? O sea, mientras Rick está haciendo una cosa, Shane está haciendo otra cosa, y los demás personajes están haciendo otra, Glenn está haciendo otra cosa, o sea, y todo va últimamente terminándose por conectar hasta que se vuelve la historia. Y eso mismo pasa en Half-Life. Y eso es lo que es interesante, ¿no? O sea, el conglomerado de varios personajes desde varias perspectivas para que entiendas la historia de diferentes ángulos, ¿no? No, y deja tú de varios ángulos, también de varios lugares, no solo desde la perspectiva de estos personajes, que hay que aclarar. Gordon Freeman es un científico, Adrian Shepard es un Marine que llega a las instalaciones, justo este cuerpo de Marines que llegan a callar a todos y a ver la situación. Y por último, Barney Calhoun, que es un policía de los que tanto te ayudan para abrir puertas en la saga de Half-Life. Tú te vuelves uno. ¿Qué puedo decir de los juegos? La verdad es que, si te das cuenta, los 3 repiten las mismas cosas. Hay detalles, por supuesto. Los 3 tienen estos acertijos de movimiento, de que tienes que colocar cierta cosa acá, apretar palanca. O sea, sí hay algunos momentos. Todos van a Zen, ¿no? Shepard visita Zen, donde pelea, ya spoiler alert, al final con este ser gigantesco. Igual viaja a Zen Adrian Shepard, igual Calhoun, pero Calhoun tiene como que la interacción más breve. Calhoun tiene que viajar allá porque ya había instalaciones, y lo que tiene que hacer es traer como un dispositivo, mandarlo para que él pueda regresar, y a su vez todos puedan salir
de la instalación de Black Mesa sin salir ilesos, ¿no? Que de hecho es mucho lo que se le juzgaba, ¿no? Como desarrolladores a Valve, que, o sea, ¿por qué sacaban estas nuevas historias cortas? Como, o sea, si lo adaptáramos al cine, serían como cortometrajes, que son parte del mismo canon, digamos, la misma historia, si eran tan breves, ¿no? O sea, ¿por qué hacer eso y no hacer un nuevo juego? Y precisamente lo que estaban haciendo es que la tecnología en esos años avanzó muy rápido en términos de gráficos, que literal de un año a otro ya había una tecnología espectacular que ya hacía que los juegos se vieran muchísimo mejor. Entonces, Valve lo que hizo fue retrabajar los juegos para que cada vez se fueran viendo mejor, aunque fueran historias cortas, y prepararse para el lanzamiento fuerte que después se iba a acabar convirtiendo en Half-Life 2. Sin embargo, antes de eso, lo particular e interesante de Half-Life que a mí me parece en extremo destacado es que permitieron que hubiera mods fan-mates, o sea, modificaciones hechas por los fans para darle como otra perspectiva al juego. Y de esas modificaciones, de esos mods que había, fue que se derivó el Counter-Strike, que en el año 2000 Pegaso. Valve dijo, no manches, es que esto está buenísimo, tenemos que comprarlo, hacerlo nuestro y dejarlo ser de una manera real, ¿no? Y pues Claro. tú te acordarás de eso. Yo me acuerdo, o sea, eran unas LAN parties así entre todos los cuates de la secundaria, dándonos en la madre con el Counter-Strike, y era la normativa, ¿no? Todo el mundo dándose en la madre en el Counter-Strike, y era lo que pasaba. Y era lo divertido de eso, ¿no? Que era todo a través de conexión LAN. O sea, Exacto, era un juego para LAN, totalmente para ajá. LAN. Yo lo jugaba en casa, bueno, en el café internet de un amigo, 4 contra 4, y era sensacional. Obviamente quienes habíamos jugado Half-Life nos evocaba muchísimo el juego por las gráficas, porque los escenarios estaban muy parecidos. La verdad, una gran franquicia, ¿eh? Counter-Strike fue... También había una manera de jugarlo fuera de la LAN, porque pues la LAN, digo, para los que no sepan, era que tenías un modem Ethernet y conectabas a ese modem muchas computadoras y entre ellas se podían interconectar en una red interna para jugar entre ellas. De ahí Pero vienen las LAN parties. ahí vienen las LAN parties. Las LAN parties, estas expos gigantescas, ferias de videojuego, en donde te conectas y estás en una base con 1,200 personas, 2,000 personas, todos están jugando un mismo juego, que también es maravilloso, ¿no? Pero justo también tenía esta otra forma, que era a través de la conexión IP. Ahí es donde, o sea, la gente que ahorita quiere esconder su IP a través de un VPN para ver contenidos de Estados Unidos o para bajar piratería o para lo que sea, o simplemente para ocultar dónde están o para cuidar su privacidad en temas bancarios, etcétera, etcétera, que no les roben su información, era el IP. En ese entonces, pues cada computadora tenía un IP. Yo me podía conectar a tu IP y entonces yo jugaba contigo. Entonces nada más le dabas el IP a tus amigos y teníamos Claro, un número aparte del de teléfono y el de ICQ del momento, por el te cual conectabas. Ajá, y eso era para Counter-Strike, eso era también para Age of Empires, para todos los juegos de la época, para Diablo, aunque para Diablo y para StarCraft ya había Battle.net en ese Sí, entonces. sí. De todas maneras era otra manera. O sea, había maneras de entretenernos en esas épocas. Y ya cuando llegamos a Half-Life 2, ahí sí ya fue otra cosa, ¿no? Yo quiero antes de entrar a Half-Life 2, yo quiero hacer una mención porque es muy importante. De estos tres desarrollos que acabamos de mencionar, Half-Life Opposite Force y Blue Half-Life Shift. Blue Shift, de estas tres historias hay que tomar en cuenta una cosa. Gordon Freeman en la primera historia tiene como enemigos técnicamente a los aliens y tiene a los Marines, ¿no? Todo el mundo le ayuda. El Marine es el que se las ve un poquito más negras, salvo que los policías sí te ayudan. O sea, los científicos no te ayudan y los policías sí, los policías de la planta. Pero en el tercero, bueno, no, y cabe destacar que en el Opposite Force, aquí hay unos mercenarios que ya no ves en el Blue Shift. Estos mercenarios que iban por las ojivas o por cohetes que tenían la instalación de Black Mesa y que varios le llaman como elementos Black Ops. No, sí eran mercenarios porque justamente son enemigos de los Marines. Sí, pues eran terroristas, pues. Exactamente, que iban a robar, ¿no? Las instalaciones y te tienes que enfrentar a ellos, pero al final de Blue Shift, que esto sí es al final el spoiler alert más cañón porque esto desenvuelve la siguiente saga,
es que en las primeras 2 entregas tú te quedas en el limbo con el famoso G-Man hablándote y diciéndote, bueno, pues ya, se finí, ¿no? Chingón, mano. Y en el Blue Shift, no. Tú logras el desafío final, lo logras pasar, sales de las instalaciones y dentro de esas más bien, y dentro de esa escena, encuentras a los científicos que ayudaste escapando, arreglando una camioneta y tú te subes con ellos y vámonos. Y termina ahí. Es como lo más satisfactorio cuando lo jugaste en esas partes, digo, porque tomemos en cuenta, 1998 el primero, 1999 el segundo y Blue Shift salió hasta el 2001. Y cuando lo juegas y dices, wow, sí escapé, qué chingón, ¿no? Y después Sí, de ahí, totalmente. ahora sí ya viene Half-Life 2. Pero Half-Life... también, por ejemplo, esa es otra mención importante. Tanto Opposing Force como Blue Shift no fueron un desarrollo de Valve. Fueron un desarrollo de esta compañía llamada Gearbox Software. Exactamente. Que de Valve dice, oye, no, si está chido, vamos a incluirlo. O sea, lo más interesante de Valve es que se ha caracterizado por ser una compañía que escucha lo que la gente le pide y lo que la gente hace alrededor de sus historias y lo integra. Y eso es así un no-brainer porque ninguna otra compañía, o sea, ni Square Enix, ni Nintendo, ni Sony Entertainment con PlayStation en su momento, ni nadie había hecho eso. Y ahora lo consideran y lo empiezan a integrar y se crea todo este universo de Half-Life gracias a la participación colectiva de los fans, lo Claro. cual es bien chido. Y entrando justo a eso, entrando a Half-Life 2, encontramos que Gordon Freeman había estado congelado. Había estado congelado por nuestro amigo el G-Man. ¿Cómo no? ¿No? Y para los que no saben, bueno, el G-Man era como un agente de la CIA. Les estoy hablando como el fumador de los expedientes secretos X, de los X-Files. Ese fumador era este personaje que no lo podías matar, interactuabas con él, pero no le podías hacer daño. Algunos dicen que era un extraterrestre, yo honestamente no lo creo. Y simplemente en Half-Life 2 es donde se refieren a él como nuestro hombre. O nuestro amigo, más bien. Our friend. Our friend, ¿no? Nuestro amigo es el que, como el que está diciendo esto. Que es interesante cuando llega Gordon Freeman a esta realidad donde el mundo está hecho un fiambre, se encuentra ni más ni menos que a Barney Calhoun como miembro de una resistencia. ¿Y por qué dije que tenía mucha importancia al final de Blue Shift? Porque estos científicos y este policía crean la resistencia que al final da la historia y marco para Half-Life 2, que después obviamente tendría sus otros episodios, el episodio 1 y el episodio 2, que son una continuación de esto, pero aquí lo que Gordon Freeman tiene que hacer ya es verdaderamente ver qué onda con el portal que se abrió, porque pues ya es insostenible la situación, ¿no? O sea, ya hay extraterrestres por todos lados. Lo que pasa es que ya hay una ocupación de los Combine, que son la serie, la raza extraterrestre en la Tierra, y curiosamente no sucede, Half-Life 2 no sucede en Estados Unidos. Half-Life 2 sucede en Europa del Este. Es correcto. O sea, ahí es a donde mandan a Gordon Freeman. Ahí eso es maravilloso, porque por primera vez es como de, ok, Estados Unidos no salvó el día, güey. O sea, they didn't come to save the day. No, o sea, fue el que lo arruinó. Fue el que lo arruinó. O sea, eso es lo que es maravilloso, ¿no? Que no, por primera vez vemos que se toma la realidad de una manera completamente distinta, que sí pudo haber sido, ¿no? Y creo que lo estamos viendo ahorita con el COVID, ¿no? O sea, el imperio yanqui, que es de los más poderosos a nivel mundial, ahorita está completamente doblegado por un virus, ¿no? Y suena una premisa de videojuego, pues sí, pero no, es la realidad, ¿no? Y curiosamente también hay que destacar que Half-Life 2 en su momento, cuando salió, ganó alrededor de 35 premios, incluyendo Mejor Juego del Año, etcétera, etcétera. O sea, arrasó por completo. Era de los juegos que estaba calificado como la mejor jugabilidad, como la mejor interacción, los mejores gráficos, la mejor inteligencia artificial. No era un juego fácil. Half-Life nunca ha sido un juego fácil. Pero también hay que tomar en cuenta una cosa. Yo creo que si hay un papá
de los bugs es Half-Life. No, totalmente. Era increíble cuando lo jugabas, la cantidad de bugs que tenías, que decías, ¡no! O sea, digo, por supuesto para la época, pues no te dabas cuenta, ¿no? Es que está siendo loco. Ya después cuando vas jugando otro tipo de juegos en el devenir del tiempo, sí te das cuenta que Half-Life estaba atascadísimo de errores. Muy cañón. Pero me parece que era normal, ¿sabes? O sea, no era una situación fuera de la realidad en el sentido de que, pues, últimamente era un juego que estaba desarrollado para PC. O sea, no quiero que esto suene de manera peyorativa, pero corrías el riesgo siempre sobre la plataforma de Windows de correr este tipo de bugs. Y lo curioso es que cuando Half-Life 2 lo sacan para PlayStation, por ejemplo, para PlayStation 2, no corrió con tanta mala suerte de bugs. Corrió con esa mala suerte sobre la plataforma de Windows. O sea, dependía mucho de la plataforma. Y eso es una cosa bien interesante que platicaremos más adelante que hizo Valve, que revolucionó y cambió por completo la industria de los videojuegos, ¿no? Pero bueno, después de Half-Life 2, tenemos estos episodios de Half-Life 2, que ya es el Half-Life 2 Episode 1 y Half-Life 2 Episode 2, que ya esos ya fueron para otro tipo de plataformas. O sea, ya el Half-Life Episode 1 se lanzó el 1 de junio del 2006. Controlas a Freeman cuando él y Alex escapan de Alex Vance, cuando escapan de la Ciudad 17, Exacto. antes de que el núcleo del reactor de energía oscura que dañaron al final de Half-Life 2 los destruya. O sea, ya tenía una cantidad de gráficos nuevos, un montón de funciones nuevas. O sea, recibió una crítica en general increíble, sumamente bien evaluado, aunque nuevamente se enfrentó a la misma piedrita en el zapato que ya tenían, que fue con Blue Shift y con Opposing Force, que eran juegos que duraban muy poco. Entonces la gente pues, sí mentó madres un poco de eso y dijo, pues no mames, o sea, sacan un pinche juego nuevo y dura nada, güey. Y lo mismo sucede con el episodio 2. Sí, que yo fíjate que yo lo que rescato, bueno, hay que aclarar, por supuesto, Half-Life episodio 1 y 2 es continuación directa de lo que vimos en Half-Life 2. Aquí está como que la historia medio loquísima, las gráficas son impresionantes, yo creo que muy acercadas a un prototipo de Gears of War por los seres y demás. Aquí la historia cambia también, por ejemplo, ya no recuerdo el nombre de estos seres, de los extraterrestres de un ojo que te lanzaban el rayo verde, se me fue. No me Pero acuerdo tampoco. estos personajes te ayudan Sí, sí, en sí. Half-Life 2, porque como en Half-Life 1 tú destruiste al cabezón que los controlaba, estos están eternamente agradecidos contigo. Inclusive estos ayudan a Alex, ¿no? Uh-huh. La ayudan, la curan y todo eso. O sea, que también son personajes que tú dices, ay, güey, no, resulta que no. Ya ni siquiera son de color verde, son de otro color y te comienzan a ayudar y ellos te recargan gratuitamente tu escudo. Uh-huh, ¿No? uh-huh, Que uh-huh. eso también dentro de la jugabilidad me encantaba Sí, estaciones de Held y de de Shield. salud Ajá. y de shield, que por ejemplo en Half-Life, en Opposite Force, no los puedes usar, las de los escudos, las famosas HEB, si no me Ajá. equivoco, las estaciones, y tampoco en Blue Shift. En Blue Shift solo tienes chaleco antibalas y en el otro también. Gordon Freeman es el único que podía, ¿no? Es que tenía Este, este traje el característico traje lambda, naranja, el ¿no? traje lambda, exactamente. Entonces ahí lo que me gusta mucho de todos, yo creo que de todos las entregas, que después del 3 vendría Black Mesa, que lo que te comentaba, ¿no? Era una calca fiel hecha por otro desarrollador de software que no pertenece como a este canon de Half-Life, pero que hacen una calca perfecta del primer Half-Life. Sin embargo, con unos gráficos sublimes, muy buenos, que inclusive todo mundo le pide a Valve que lo tome como canon, ¿no? Ese juego que pues es lo mismo, nada más mucho mejor hecho. Y después de eso, Bueno, antes de que pasemos a otra cosa, hay que dime, recordar que justo cuando sacan el Episode 2, sacan también, que es justo el 10 de octubre del año 2007, sacan The Orange Box.
The Orange Box que con es The todo este Portal. compilado con Portal, con Team Fortress 2, Half-Life 2, tanto Episode 1 como Episode 2, y ya sale, o sea, por primera vez un compilado con toda digamos, la saga completa de Half-Life en la venta de un solo artículo, que eso ya era suma, o sea, fue, yo creo que a nivel ventas, yo creo que fue lo que más le convino hacer porque juntó todo en uno, porque seamos honestos, eran videojuegos que en países como México, poca gente tenía el recurso para comprarlo de manera original. Y la mayoría de las personas dependían de la piratería para jugar esos juegos. Eran juegos... Cuando todavía no había el torrents, pero te los torrenteabas. De donde Exactamente, ¿no? fuera. O sea, y no es por querer nosotros fomentar eso, pero al final del día eso era una Exacto. realidad. O sea, Sí. era una realidad de, pues, güey, no tengo lana para comprarlo. Y no solo era el tema de la lana, era convence a tus papás de que te compren un videojuego para una computadora, o sea, no para una plataforma, para una consola de videojuegos, sino para la computadora. O sea, mis padres veían, nosotros nos veían jugar en la PC y eran, eso es para trabajar, no pueden jugar ahí. Nos valía gorro, evidentemente, ¿no? Y lo hacíamos de todas maneras. Pero al final del día, eso fue un diferenciador porque ya para ese momento, ya estamos hablando del año 2007, donde ya nuestros papás se habían dado por vencidos con nosotros y ya habían dicho ya, o ya teníamos el dinero para nosotros irlo a comprar por nuestros propios medios, que fue Claro. la gran mayoría de veces lo que pasó. Y ahí ya se cambió por completo ya lo que sucedía. Y ya después, ya en el año 2019, seguro si han visto episodios previos de The Nerds y Not Nerds, ya lo escucharon en la realidad en otros episodios, en las noticias. El 21 de noviembre del año 2019 anunciaron Half-Life Alyx, que es un juego de Half-Life, pero en realidad virtual, en el que controlas a Alyx Vance de nuevo. Exacto. Controlas a Alyx Vance y esta historia se da entre el Half-Life y el Half-Life 2. La historia que vemos con Alyx, que justo todo, bueno, a grosso modo, lo que tú haces en este desarrollo 3D es jugar para tal cual llegar y juntarte con Gordon Freeman, que aparecerías en el Half-Life 2. Exactamente. Que es, pues es un intento, bueno, digamos, bien logrado de rescatar una franquicia que la verdad sí ha sido muy confusa para muchos. Bueno, nada más confuso que el BioShock Infinite cuando salió, pero fue confusa para muchas personas porque justo, ¿no? Gordon Freeman, al final de Blue Shift tú lo puedes ver, ¿no? Se supone que lo van a matar los soldados, porque ves cómo lo arrastran y tú eres testigo de eso viéndolo como desde una rendijita y de repente ya te das cuenta que en realidad no lo matan, lo congelan y sale hasta Half-Life 2. ¿Qué puedo rescatar de esta saga? Una, la jugabilidad, por supuesto, las armas, el manejo de armas era increíble porque si encontrabas a un policía muerto, encontrabas una pistola, pero si ibas a las instalaciones militares, bueno, no a las instalaciones, a los camiones militares que habían llegado, pues te armabas de un arsenal durísimo, hasta de lanzacohetes. Te podías armar de un arsenal durísimo y lo que tú quieras, pero la famosa barrena, la que está aquí atrás de mí, esa era la mejor arma. O sea, exacto. Porque la gran diferencia es que, o sea, pues, tú disparabas, pero tu porcentaje de probabilidad de disparar correctamente era bajo si eras medio güey en ese momento con los FPS y más con este nuevo modo que lo controlabas con el mouse. O sea, antes veníamos de manejarlo con el teclado numérico, arriba, abajo, izquierda, derecha, y esto ya era con el mouse. Ya tenías miradas en ejes X, Y, que era más difícil. Yo siempre, honestamente, siempre lo jugué en computadora. El Portal sí de repente me lo aventé, pero porque estaba en Xbox. No, por eso, pero lo controlabas con el mouse. Pero o sea, la todo era con con mouse. El mouse. Todo era con mouse. Exacto, todo era con el mouse y te movías a veces con W, A, S y D, que eran como tus teclas para avanzar, retroceder, voltearte, y todo era con el mouse. Exacto. Yo creo que eso revolucionó mucho el tema, digo, ya veníamos desde Doom, ¿no? Viendo eso, pero el hecho de que lo hicieran todavía un poquito más perrín, porque si te das cuenta en el Doom... que en Doom nada más era lo que les decía, era disparabas, arriba, abajo, pero no apuntabas. Exacto, o sea... Tú disparabas y le pegabas a alguien. Exacto, pero, o sea, sí tenía su grado de dificultad porque sí podías cagarla y no darle a los monstruos en Doom, pero el punto es que no, o sea, era nada más en un eje Y.
O sea, Tal se cual. movía de izquierda a derecha. No tenías arriba y abajo y mucho Exacto. menos tenías las diagonales. Entonces, esa es la cuestión que lo hizo separarse de todo lo demás. Ahora, a ver qué es lo que va a suceder con Alex en el tema de la realidad virtual, que eso ya va a ser muy interesante, que yo creo que desde que yo vi, o sea, por primera vez un FPS, me acuerdo muy bien de haber pensado en el Virtual Boy y yo pensar en mi cabeza, es que no manches, en realidad virtual, sin saber lo que era la realidad virtual en ese entonces, más lo que había visto del Virtual Boy, decir, es que imagínate jugar Doom en Virtual Boy. Ahora con lo que ya hay en realidad virtual, ahora imagínate jugar Half-Life en realidad virtual. O sea, Sí, ya estamos claro. ese ya es el siguiente nivel del gaming que va a estar muy interesante llevar a No, cabo, y ¿no? de todos, y de todos, y de todos. De Half-Life obviamente está incursionando en esto, en esta historia, que si te das cuenta las gráficas no tienen absolutamente nada que ver con la historia que cuentan respecto a... Estamos hablando de que la historia, cronológicamente hablando de nuestros años, es 2001, ¿no? No tiene Ajá, nada que ver, está genial, las gráficas son impresionantes. Y exacto. ya después te digo que el hecho de que dejaran como que muy abierto el tema del episodio 2 y no le dieran ese punch que se necesitaba para cerrar la historia, que abrieran una mini historia, que vayan a sacar un libro y demás, deja como que un poquito incompleto, sobre todo por cómo termina el Half-Life 2, ¿no? Perdón, Half-Life 2, episodio 2, cómo termina con bueno, pues spoiler alert, ¿no? Pero pues termina con la muerte de Lee Vance, el papá de Alex Vance, y que te quedas así y de repente, ¡pum!, ¿no? Y todo el mundo, no hay problema, porque lo dejan en cliffhanger, no hay problema, van a sacar otro y el Puro tamaño que chorizo. quieras, del tamaño que quieran, amigos, así, así, no Que han eso, sacado nada. no han sacado nada. Y yo creo que más bien, o sea, siempre que pasa eso con los desarrolladores de videojuegos, es que están planeando algo mucho más grande y mucho más espectacular. A ver qué pasa con Alex. Pero también recordemos algo, digo, ha habido otra serie de juegos, digamos, alternativos alrededor de la franquicia de Half-Life, que es Portal, es Counter-Strike, que ya lo mencionamos, Codename Gordon, que también fue pues, más como un juego de terceros, o sea, de otro desarrollador, que ya habíamos hablado de esto. Y han tenido como pues todo esto, Team Fortress, etcétera, etcétera. Pero también creo que la parte central importante con la que vale la pena cerrar el episodio de hoy, por la cual Valve es importantísimo, es que Valve es básicamente los padres fundadores de Steam, que es esta plataforma de videojuegos que Exacto. inicialmente se lanza para la plataforma de las PCs a través de Microsoft, pero en realidad sí ya lo abrieron un poquito más el mercado para que haya también juegos para Mac, por ejemplo, ¿no? O ya hay un Steambox, que es esta especie como de consola que le conectas a tu tele y lo juegas, que en realidad es una PC que conectas a tu tele, y ahí juegas, ¿no? Y el punto es que justo lo que hace Steam es que retoman esta idea de los desarrolladores terceros para implementar dentro de sus juegos y dicen, a ver, ¿qué pasa si creamos una plataforma donde invitemos a todos estos desarrolladores y que no solo haya desarrolladores independientes, ¿no? Puedan estar también desarrolladores de otros videojuegos fantásticos, ¿no? Entonces ya de repente en Steam tienes videojuegos de Forgotten Tales, en RPGs, tienes videojuegos como The Sims, o sea, ya tienes o sea, ya está Electronic Arts metido ahí. Entonces ya hay una cantidad de desarrolladores del más alto pedorraje al más bajo. Y ya ahí se vuelve una integración y se vuelve la plataforma putrimillonaria de videojuegos por excelencia hoy en día, que revoluciona por completo la forma de jugar videojuegos, ¿no? O sea, que ya no es nada más voy a jugar lo que me ofertan, sino yo quiero crear un juego, bueno, ¿qué plataformas y opciones Claro. tengo? Steam, güey. O sea, inclusive en mi chamba hay una, que yo soy cinefotógrafo, hay un videojuego que te ayuda para para crear luces y tú iluminar y ver cómo se va a ver y usar diferentes tipos de luces, van actualizando conforme a las nuevas tecnologías. O sea, en verdad es una herramienta que trasciende del entretenimiento y de los videojuegos y lo lleva también ya a ámbitos profesionales. Entonces, es bien interesante ver lo que logra Valve crear a raíz de la colaboración con otros desarrolladores que hicieron los mods de sus juegos y que ellos fueron bien recibiendo.
eso habla de que la colaboración y la unión siempre va a ser la fuerza, ¿no? O en este caso Claro. la lambda. Pero está chingón que crean esto y se vuelve un mundo de videojuegos completamente novedoso, completamente redituable. Sabemos hoy en día que pues claramente la industria de los videojuegos es a nivel económico muchísimo más valioso que la misma industria de Hollywood. Entonces, ahí hay un potencial para el desarrollador y para Valve como compañía que no habían visto. Obviamente Half-Life lo pueden encontrar ahí en todas y cada una de sus versiones. Yo tengo compradas a través de Steam todas las versiones de Half-Life precisamente por eso. Que invitamos a todos los que no conocen esta franquicia que le den una oportunidad, la jueguen, la vean con buenos ojos los primeros episodios. Al final recuerden que fueron en los finales de los 90, así que la tecnología no va a ser como la de un The Last of Us, pero que se den una oportunidad, sobre todo de un juego de thriller, thriller Exacto. psicológico duro, de muchos acertijos. Te mueve esta palanca y es esto y recorre a tal y ve a tal y demás. Muchas formas mañosas de pasar. Hay monstruos que seguían por el oído, entonces si haces un mínimo ruido se ponen locos. Yo creo que es buena oportunidad, sobre todo ahorita en este tiempo de pandemia, que se den una oportunidad, una zambullida y le den al Half-Life. Es una franquicia que no creo que se arrepientan, probablemente sí se van a quedar medio ardidos con lo de la historia de, cómo chingados grabado, pero yo creo que construye mucho y te hace ser un chingón en apuntar en primera persona. Totalmente. O sea, si son jugadores de Call of Duty, de pues bueno, en sí de cualquier FPS. O sea, inclusive de como esta alternancia entre tercera persona y primera persona, como fue Splinter Cell y todo eso, pues Splinter Cell no hubiera existido. O sea, todas las franquicias de Tom Clancy no hubieran existido si no hubiera habido un Claro, Half-Life. que eso ya les traeremos en otra entrega las franquicias de Splinter Cell, Puta, porque esas también, juegazos. esas también, y sobre todo porque fueron de las primeras que empezaron a realizar el daño realista al personaje. Si te disparaban en la cabeza, fin, se acabó, moriste. Nada de que Exacto. se me bajó 70 de escudo, no. Entonces, eso creo. Y esto lo que tenía Half-Life, pues justamente era un juego lento a partir de que tienes que recorrer túneles, bodegas, partes del exterior, otra dimensión. Todo eso lo podía hacer un poquito lento por las acciones, pero si te das cuenta, ese suspenso que manejaron nuestros amigos de Valve hizo que fuera bastante especial a partir de qué es lo que me espera en el siguiente paso, Exactamente. ¿no? No, y de armas para cerrar, les damos unos datitos ahí de números de ventas. Nada más en diciembre de 2008, Valve había anunciado que de entre Half-Life 1 y Half-Life 2 ya había vendido 15.8 millones de unidades en tiendas. Y para el 2011, Half-Life 2, el 2 nada más, había vendido 12 millones de copias. Y seguramente fueron pirateados 80 millones de copias. Ese es el punto interesante. Para a lo que queremos llegar ahorita es que ahorita si se meten a la plataforma de Steam y lo quieren comprar ahí, lo van a encontrar a un precio completamente accesible, que en esta pandemia gastar 100, 150 pesos, 120 pesos en un juego creo que no es mucho y les va a dar horas de entretenimiento para olvidarse un poco de lo que está pasando. En particular a nosotros que pues ahora ya, como bien les comentábamos, ya nos alcanzó el COVID de alguna manera ya cercana. Entonces, pues ya tenemos estas alternativas en plataformas que ya hemos comprado para poder desquitar el tiempo libre y poder distraernos un poco de la horrible y horrorosa realidad que nos aqueja. Pero pues bueno, sin más, bueno, hay otros juegos que tenemos de Half-Life, como el Uplink, el Escape from City 17. Y ya fueron capitulitos ahí. Exactamente, que ya son, o sea, Half-Life Escape from City 17 es más bien pues, es una peliculita de 5 minutos, o sea, ya hay como otra serie, ya es, digamos, historias alternas, hay un canon alrededor de Half-Life que es medio intrincado,
Pero eso ya déjenoslo en los comentarios. Ya, Pero ahí. exacto, que de todos modos todo entra y nada entra como en el juego mismo, ¿no? Exacto, que es como pasa, o sea, siempre que alguien me menciona esto es canon y esto no es canon, es como puta, güey. Es que el canon depende de lo que le da su chingada gana al dueño o al desarrollador en ese momento y entra y sale porque se le da su regalada gana, ¿no? Entonces, Claro. lo que hoy es canon, mañana puede no serlo y viceversa. Entonces, déjenos en los comentarios sus sugerencias. ¿Qué tal que se nos Campanita, olvidó? amigos, campanita, comentarios, se valen todos los comentarios que nos puedan dar. Aprovechando este espacio, pues le mandamos muchos saludos a Lalo A su Zamora, que esposa su mujer, y su a su esposa hija, esté a su hijo. bien, que todo vaya bien. Y bueno, chicos, pues nos vemos la próxima entrega de The Nerds y No Tan Nerds. Les agradecemos Vemos. mucho. Hasta luego. Cuídense mucho. Cubrebocas, todo así, todo.